Hola, vamos a realizar dos videos referente a programación lineal. Este primer video vamos a hacer un repaso de lo que vimos en las dos primeras clases sobre programación lineal y en el próximo video vamos a estar hablando de QM. En relación a lo que vamos a estar abordando acá de programación lineal va a ser el enunciado. Vamos a hacer un repaso del enunciado que es el que vamos a estar cargando en QM en el próximo video. Y en vamos a recordar que en este planteo del problema, esta situación problemática, nosotros habíamos visto que una empresa tenía dos tipos de actividades. Cuando hablamos del tipo de actividades nos estamos referenciando a las variables de decisión, a las incógnitas del problema de esta situación, que en este caso era que se tenía que determinar qué cantidad de plaguicida familiar medido en litros diarios se tenía que realizar y qué cantidad de plaguicida industrial también medidos en litros diarios se tenía que realizar en función de las restricciones, limitaciones que tiene este problema, que se habían presentado nada más que esta planta química tenía restricciones en mezclado, filtrado y envasado. Esto de mezclado, filtrado y envasado estaba medido, se estaban dando en minutos y que se tenía que reducir la cantidad de, digamos, de capacidad ociosa en estos tres sectores, siempre teniendo el objetivo de maximizar los beneficios. Entonces acá estamos haciendo un análisis en forma cualitativa, pero para poder armar el modelo matemático tenemos que tener datos cuantitativos. Entonces, en función de los datos cuantitativos, vamos a tener en este caso tres tipos de datos cuantitativos: lo que se utiliza para el funcional, que son los datos económicos. Recuerden que el funcional no siempre se representa a nivel de pesos. Acá va a ser pesos diarios, ahora lo vamos a ver en la próxima transparencia. Podría ser, por ejemplo, que en un supermercado se tenga que minimizar la cantidad de empleados para estar en cada turno, para atender a los clientes. Entonces ahí estaría reflejado la cantidad mínima de empleados, estaría viendo reflejados la parte económica. Y digamos también podría ser minimizar los desperdicios o ponderar la máxima productividad de los empleados. Bueno, habíamos visto también en este caso que íbamos a trabajar con variables continuas o enteras, si bien habíamos comentado otro tipo de variables. Y también habíamos visto que las variables tienen que cumplir la condición de no negatividad de las variables, que las variables tienen que ser mayores o iguales que 0, o sea, puede tomar valores 0 o mayor que 0, estas variables de decisión. Bueno, aparte de estos datos económicos que sirven para el funcional, tenemos para armar las restricciones, tenemos las capacidades o las limitaciones o restricciones que nos insume cada uno de los recursos, en este caso de mezcla, filtrado y envasado, que estaban expresados en horas y minutos. Habíamos visto la diferencia entre horas y minutos. Y si yo tenía 50 horas, le había preguntado qué significa tener 50 horas si el día tiene 24 horas. Y a su vez tenemos que saber cuánto insume, de acá de insumos, cuánto insume, cuánto nos lleva a realizar un litro, porque vamos a tener la unidad a lo que se refiere cada una de las variables. Tenemos que definir qué unidad es. En este caso es una unidad continua porque son litros. Qué cantidad me lleva a hacer en mezcla un litro de plaguicida familiar. Y acá me dice 30 minutos. Entonces así lo estábamos leyendo para poder armar las restricciones. Entonces, lo primero que en este problema se muestra es que vamos a sacar la rentabilidad de cada producto, porque va a ser un Z de máximo, y como me dan los precios, el precio de venta, o sea, el ingreso por venta y el costo de producción, lo vamos a sacar que por litro tenemos una ganancia de 3 pesos por litro para el familiar y de 4 pesos por litro para el industrial. Después de esto, lo que habíamos estado viendo había sido que existen las hipótesis. En estas hipótesis lo que tenemos que tener en cuenta primero, que es importante para armar las reacciones, que los dos productos pueden elaborarse simultáneamente. Digamos que todos los minutos disponibles que tenemos en cada uno de los centros se utilizan para hacer los dos productos. Que tenemos que no hay restricciones de materia prima, que no existen restricciones de demanda. Digamos, bueno, si bien las restricciones, las hipótesis no las vamos a escribir, pero tenemos que tener en cuenta. Entonces acá empezamos a hacer lo que les había
les había comentado, se había escrito en el pizarrón. Lo primero que hay es que definir las variables. Podíamos poner x1 y x2, pero era más fácil identificarlas como PF y PI. Y teníamos que, claramente teníamos que colocar, porque después uno tiene que hacer un informe con toda la información que va armando. Y acá tendría el PF, sería cantidad de litros de plaguicida familiar diarios, faltó colocar diarios acá en la presentación. Y lo mismo con plaguicida industrial, pero bueno, sería cantidad de litros de plaguicida industrial en forma diaria. Definidas las variables de decisión, lo que pasamos ahora es a definir el funcional. En segunda instancia definimos el funcional, donde el funcional, acá en esta definición, recuerden que el Z lo que me está diciendo es que es el valor que va a obtener esa función objetivo en función de los valores que tiene PF y PI, multiplicados por, en este caso que es uno de máximo, por 3 y por 4 respectivamente, y este 3 y 4 representan los coeficientes del funcional, que están representados acá en pesos por litro. Si uno hace la simplificación, 3 pesos por litros diarios, o sea que es las unidades que tiene la variable, lo simplificamos y me queda pesos por litro el funcional. Y si veíamos en función de las restricciones estaban armadas, digamos, datos que van en una restricción no se colocan en otra restricción, tienen dos partes, la parte izquierda, las unidades de la parte izquierda tienen que coincidir con la parte derecha. Estos son las que tengo de disponibilidad. Habíamos dicho también que los recursos, la disponibilidad que se tiene de los recursos es limitado, por lo cual las restricciones, todos los recursos, materia prima, mano de obra, horas hombre, horas máquina, dinero, todo lo que representa recursos materiales, siempre son restricciones de menor igual. En este caso a la izquierda tenemos que el insumo que me lleva a hacer 1 litro de plaguicida familiar son 30 minutos por litros diarios. Simplificamos, digamos, ambos términos y me van a quedar minutos diarios, y a la derecha me quedan también minutos diarios. Después lo mismo hacemos con las restricciones de capacidad de filtrado y capacidades de envasado. Recuerden que el valor, este valor que multiplica a la variable, se llama coeficiente tecnológico. Eso también lo había estado explicando. Mientras que acá tenemos los coeficientes del funcional, estos son los coeficientes tecnológicos. Bueno, y así, digamos, nos quedaron armados la formulación del sistema de inecuaciones. Y otra cosa que teníamos que tener en cuenta era que era condición de no negatividad de las variables, que las había escrito como CNN, condición de no negatividad de las variables. Digamos, estas restricciones habíamos comentado que se podían llamar condiciones de vínculo, inecuaciones o restricciones. Ahora bien, si a esta restricción vamos a tomar la primera, la paso a igualdad, me va a quedar igual a 900, y para pasar la igualdad tenemos que copiar 30 PF más 60 PI más una variable que está asociada con, digamos, con el recurso que tiene esta, que es mezcla. También había comentado que conviene poner el nombre de la restricción, así es más fácil para identificarla. Entonces esta variable, acá era x3, disculpen, x3 más x4 más x5, porque me va a quedar un sistema de 5 variables. Si bien que cuando se cargue en el QM se pone la cantidad de actividades de variables reales, más x5. Recuerden que nosotros habíamos definido dos actividades. Estoy llamando estos variables reales. Y estas acá se llaman, van a ver que en el QM las identifican como, esperen que vuelvo, estas se llaman variables slack o de holgura. También pueden ser superfluas si es de mayor o igual, pero bueno, son variables de holgura. Entonces, de tal manera que x5, x3, x4, x5 están relacionadas con los recursos, y acá sería x3 sería la cantidad de minutos sobrantes diarios en el recurso de mezcla, x4 sería en el recurso de filtrado y x5 en el recurso de envasado. Todos son sobrantes. Recuerden que si son recursos que tengo disponibles, me pueden sobrar o no me pueden sobrar. Si no me sobra, si la variable x3, vamos a suponer, es igual a 0, quiere decir que el recurso está saturado. Pero si tengo sobrante, tengo capacidad ociosa. Esto le había comentado que son términos que tenemos que reconocer en
digamos, que surgen de la materia que ustedes están cursando. Entonces esto me quedaría igual a 3000 y esto es igual a 300, o sea, hago de igualdad, ¿no? Escribiendo también lo anterior, digamos, esto escrito acá, en cada una que corresponde. Acá me quedaría armado entonces la formulación del sistema de ecuaciones. Esta formulación del sistema de ecuaciones, junto con el funcional, es lo que me va a permitir, esperen que ahora vuelvo acá, es lo que me va a permitir que aparezcan los distintos tipos de soluciones. Ustedes van a representar con las ecuaciones, digamos, va a aparecer lo que es un polígono de soluciones. En este polígono de soluciones hay las soluciones factibles, que las soluciones factibles son las que satisfacen, si lo vemos acá, son las que satisfacen la parte 1 y la parte 2, digamos las restricciones y las condiciones de negatividad. Cuando hablo de soluciones básicas factibles, que serían los vértices, esperen que voy, los vértices de este polígono que me queda conformado son las soluciones básicas factibles, donde se van a encontrar las soluciones óptimas, incluyendo desde el origen, si se incluye, y después vamos a tener que cuando se incluye el funcional, vamos a encontrar la solución óptima. Entonces acá lo que tenemos, cuando son las diferentes soluciones, aparecen soluciones no factibles, porque están fuera de este polígono convexo, soluciones básicas factibles, que son estas soluciones básicas no factibles, que si bien cumple con la condición de que son básicas, son no factibles porque están fuera del polígono. De tal manera que si uno, digamos, esto lo puede resolver analíticamente o gráficamente, el QM me lo resuelve analíticamente y gráficamente. A nosotros nos va a interesar el análisis analítico. Gráficamente, bueno, se trazan todas las rectas, queda el polígono. ¿Y cómo sabría cuál es la mejor solución? Bueno, trabajando con sistema de ecuaciones. Yo acá tendría que ver que dos ecuaciones se cortan, despejo una en función de la otra, voy a tener valores de PF y PI. Lo mismo que acá, lo mismo que acá, lo mismo que acá. Acá sé que las variables son 0, 0. Y que entonces el z va a ser igual a 0. Entonces lo que se hace es, se grafica la pendiente del funcional, hago trazas paralelas, entonces el punto, cuando la tangente del funcional, o sea, sí, la pendiente del funcional, haga tangencia con el último punto, el punto más alejado de este polígono convexo, sería la mejor solución, que en este caso es esta. 80 pesos. PF, o sea, plaguicida familiar 20 litros, plaguicida industrial 5 litros. Y sería lo mismo en cada uno de estos puntos, pero el funcional sería sería menor. Entonces esta sería la solución óptima, que también lo vamos a ver ahora analíticamente cuando veamos la segunda parte del video. Pero, ¿qué pasa? También hay otro tema que nos interesa, que lo habíamos visto, es decir, ¿qué pasaría si? What if, digamos, eso es interesante cuando uno hace un análisis. Recuerden que uno hace los datos, ingresa el modelo matemático, tenemos el algoritmo que lo resuelve y tenemos datos de salida, que es el resultado que nosotros tenemos que interpretar. Esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que pasa si cambia el entorno? Recuerden que también le había dicho que si el modelo matemático está mal armado, ingresa basura, sale basura, no podemos interpretar. Bueno, de esta manera, lo que pasaría si habíamos visto dos conceptos, uno que se llamaba costo de oportunidad, que el costo de oportunidad está relacionado con las variables o las actividades, y bien me habían definido lo que era el costo de oportunidad, que lo habían visto en economía, o sea, digamos que está relacionado como, digamos, es el costo que tengo por ejemplo, activar, en este caso, vamos a suponer que si PF me hubiera dado 0 y PI me hubiera dado un valor diferente de 0, entonces PF, que es igual a 0, es igual a 0, va a tener un costo de oportunidad, pero decidir hacer esa variable que tiene ese costo de oportunidad asociado, seguramente va a ir en sentido contrario al objetivo del funcional. Quiere decir que si estoy maximizando va a bajar, porque si ese es el máximo beneficio, bajaría por cada unidad que haga, y si fuera un z de mínimo, es el mínimo costo, por cada unidad que haga aumentarían los costos, porque estamos en la mejor solución. Recuerden que esto me da la mejor solución, que había comentado que era diferente a las otras
a los otros temas que vamos a estar desarrollando en la cursada, desde el punto de vista de esto de que era la parte de metodología de procedimientos. Y otro tema que sí vamos a estar trabajando más es lo que sería el concepto de precio sombra, shadow price, precio dual, como aparece en el QM, valor marginal, ¿no? Que está asociado con los recursos, mientras que el costo de oportunidad está asociado con las variables, con las actividades que hemos definido. El precio sombra, shadow price, valor marginal, valor dual, precio dual, está relacionado con el recurso y significa, como ustedes vieron, el valor marginal significa es el valor de una unidad adicional perteneciente a un recurso. Digamos, si el recurso tiene que estar saturado, porque si tengo sobrante voy a tener valor marginal igual a 0, o sea, ese precio sombra va a ser igual a 0. Entonces, si el recurso está saturado y tengo un minuto más, ¿cómo beneficia mi funcional? Puede ser que si estoy maximizando aumenta, si estoy minimizando disminuye, y también el entorno va a cambiar. Eso va a impactar en que va a cambiar en función de la producción, digamos, va a cambiar el óptimo. Cambiar el óptimo significa que el polígono convexo de soluciones, si yo tuviera, digamos, una unidad, eso habría que analizarlo, ¿no? Una unidad más, esta que es de mezcla, a lo mejor va a cambiar mi polígono se va a ampliar. Si fuera a minimizar costos, a lo mejor, digamos, va cambiando también el entorno, entonces es decir, va cambiando la solución. Pero nosotros vamos a estar analizando el valor directamente. Entonces, bueno, ustedes acá tienen la dirección para bajarlo. Ya se pidió al laboratorio para que se lo instalaran para aquellos que tienen o no tienen Windows en sus computadoras. Ya les vamos a estar informando. Bueno, básicamente es esto lo que quería hacer un repaso. Acá estamos viendo análisis de sensibilidad, qué pasaría si, what if, que es lo más interesante. Y ustedes después, a continuación, tienen unas tablas que se las voy a estar mostrando directamente en el QM. Esa es la idea. Bueno, quise hacer un video breve, son 17 minutos y bueno, para que ustedes entren en tema. Gracias, nos vemos en el próximo video.